Jóvenes, ¿cómo están? Hoy día estamos entrando a la unidad número 2, que la base de datos geográfica, que es la estructuración, la formación, la creación y el desarrollo o automatización de lo que es la base de datos geográfica. Es importante conocer cuál es la estructuración de la información geográfica y cómo podemos realizar el planteamiento de un proyecto. Dentro de la visión global que vamos a observar en este proceso es los datos geográficos, cómo los planteamos dentro de ARGIS. Es muy importante poder comprender cuáles son las entidades del mundo real que podemos llevarlo a un sistema de información geográfica como entidades propiamente dichas de un modelo, ¿no? ¿Cómo podríamos almacenar estos objetos abstraídos del mundo real en objetos que podamos nosotros consolidar dentro de nuestra base de datos? Aquellas clases de elementos y colecciones, ¿a qué llamamos clases de elementos y colecciones? ¿Cómo se relacionan o se enlazan estos elementos y sus atributos? ¿En qué formato son guardados estos dentro de la base de datos? Elaborar un ejercicio y tener un acceso hacia aquellos datos tabulares adicionales, asociando tablas, etcétera, ¿no? Antes que nada debemos tener un concepto básico, una base de datos genérica. La concepción de una base de datos genérica, por definición, se dice que una base de datos es un conjunto de datos almacenados entre los que existen relaciones lógicas y ha sido diseñada para satisfacer los requerimientos de información de una empresa u organización. Atento con esto. Para que nazca una base de datos debe de existir un requerimiento. Este requerimiento nos va a decir qué elementos pueden ser llevados a una base de datos. Y si tratamos ahora de una base de datos geográfica, debemos de identificar qué elementos del mundo real pueden ser plasmadas en entidades lógicas para que podamos nosotros eh, colectar esta información en campo. Una base de datos geográfica, por lo tanto, es una colección de datos acerca de objetos localizados en una determinada área de interés, en la superficie de la Tierra, obviamente, organizados de forma tal que pueda servir eficientemente a una o varias aplicaciones. Aquí va el tema importante. Objetos localizados. La localización está definida en función a qué sistema de coordenadas o proyección vamos a utilizar dentro de un espacio definido. ¿Cómo vamos a organizar esta información de manera que pueda servir de forma eficiente a otras aplicaciones? No es sencillo establecer una entidad del mundo real. Todo va a depender del objetivo, porque podríamos empezar generalizando información o podemos ir a detalle. Para esto es necesario concebir la idea misma de nuestra base de datos. Y obviamente está en función a un requerimiento, ¿no? A un requerimiento. Consiste el modelo, primero tenemos que conceptualizar en función al requerimiento, a la necesidad. ¿Qué información vamos a recopilar del mundo? Y esto sigue, para hacer esto, para definir un modelo conceptual, vamos a definir este proceso. Primero, debemos sintetizar, debido a que el territorio que se le quiere presentar es complejo por las entidades geológicas que presenta. Entonces, esta complejidad no es posible presentarlo dentro de un sistema si no se sintetiza o se generaliza en términos geográficos. Realizada esta generalización o sintetización, se procederá obviamente a la interpretación de acuerdo al objetivo. Por ejemplo, si nosotros tenemos... ¿A qué me refiero esto? Si nuestro proyecto es el elaborar un catastro de redes de agua potable, nosotros debemos identificar
¿Cuál es nuestro objetivo principal? Es la ubicación de las redes de agua potable en algún espacio geográfico de un municipio, un pueblo o un departamento, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario identificar el objetivo primeramente en función de esa necesidad. Una vez que se ha hecho eso, el nivel de detalle, obviamente, de lo que vas a recopilar del mundo real va a ser distinto de acuerdo a los propósitos. Se puede convertir en uno u otro objeto del sistema con propiedades diferenciadas. Obviamente, si nosotros vamos a recopilar información del campo o información de gabinete o información que provenga de diferentes medios digitales, vamos a necesitar seguramente información de manzanas, de calles, de ubicación de redes, de pozos, de los pozos de agua potable, de los usuarios. Entonces, toda esa información debe de ser recopilada y si vamos a hacer trabajo de campo, debe ser evaluada para su recopilación del detalle que nosotros buscamos. Una vez que se tienen las entidades de los objetos y sus propiedades o datos, nos permitirá elaborar el modelo conceptual. El modelo conceptual podría ser ya en un inicio manzanas, unidades vecinales, calles, bombas, pozos, redes de agua potable o redes de alcantarillado también. Entonces ya estamos conceptualizando. Si nosotros resumimos las entidades del mundo real, es decir, sintetizamos, vamos a ver que las entidades pueden ser abstraídas en estos tres dibujos básicos. Por ejemplo, queremos obtener este espacio de población, nosotros vamos a representarlo, el río en función a línea, el lago en función a un polígono, los árboles en función a estos puntos, y listo, para mí eso puede resolver mi problema actual. Por lo tanto, las entidades como puntos, los ríos como líneas y los lagos como polígonos. Para mí, esos son las entidades que van a formar parte de mi base de datos geográfica. ¿Ya? Ahora, vamos a introducir, obviamente, distintos tipos de elementos que podemos obtener del mundo real. Obviamente que en su principio la conceptualización ha sido clara, ¿no? Vamos a recopilar caminos y cuando visitamos el terreno vemos que hay caminos primarios, que hay autopistas y que hay caminos secundarios. Sin embargo, todos estos se refieren a un solo tipo de elemento. Es un tipo de elemento lineal y que representa camino. La tipificación de estos ya es otro tema, ¿no? Ya es otro tema. También estamos observando que entre los caminos existen cruces, esos podrían ser puntos, y que los caminos bordean manzanas, unidades vecinales o cualquier otro espacio geográfico. Y eso se convierte en elementos de tipo área. Entonces ya nosotros empezamos a organizar aquellos elementos que estamos identificando en el campo y empezamos a preguntarnos lo siguiente. Estos elementos, o por ahí digamos, vamos a traer información digital de otro lugar y debemos ya empezar a plantearnos lo siguiente. Vamos a tener el mismo sistema de coordenadas para todas las situaciones. Vamos a trabajar sobre una misma extensión geográfica. ¿Qué elementos agrupados van a representar topologías con coincidencias geométricas? ¿A qué me refiero con esto? Que un lote no puede crecer fuera de un manzano, ¿no es cierto? Que una red de agua no puede sobreponer un edificio, ¿cierto? Bueno, ese tipo de coincidencias se deben de organizar a través de las clases de elementos. También se refiere esto, eso ya es parte del comportamiento obviamente, también se refiere esto a lo siguiente, de que los elementos pueden ser autopistas, caminos primarios o caminos secundarios. Y las intersecciones de estas calles pueden representar puntos que representen intersecciones obviamente, y se van a convertir todos ellos
Es un conjunto de datos que al final del cabo vamos a definir como una colección de datos. ¿Por qué? Porque esas intersecciones pueden representar otro tipo de elementos, ¿no? Y a esto se refiere como una colección de datos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que estos elementos se relacionen entre sí? Las clases que van a ser identificadas dentro del modelo van a tener tablas asociadas. Eso es un sistema de información. Cada elemento que usted tiene digitado en su espacio geográfico tiene una tabla asociada. Y esto está en función a la creación de los elementos adicionales que usted quiere recabar de campo para representar ese objeto que usted va a trabajar en el mundo real. Estos elementos, obviamente, que abstraemos del mundo real, pueden ser representados de dos formas. En todo caso, se pueden almacenar en la base de datos de dos maneras. En formato vector y en formato raster. En formato vector, aquellos que nosotros podemos identificarlos por dibujos en función a coordenadas, X, Y, o aquellos que pueden ser representados en el mundo real mediante una fotografía aérea, o una imagen de satélite, o una imagen escaneada. Y esos son píxeles conformados por filas y columnas, donde cada píxel tiene una representación de color que al final nos va a representar alguna forma geométrica. Ahora, estos elementos obviamente dentro de una base de datos van a formar un modelo topológico. Esta topología va a definir las relaciones espaciales que existen entre ellos. Obviamente, nosotros así no manejamos exclusivamente la parte de la topología, pero sí podemos darle elementos de comportamiento a esa topología. Podemos darle algunas reglas de comportamiento a esa topología. Sin embargo, todo SIG ya trae consigo mismo esta definición, ¿no? Toda línea tiene un inicio y un final. Toda línea comparten un nodo y se conectan entre sí. Las líneas pueden conectarse para conformar límites de polígonos. Las líneas pueden tener polígonos adyacentes. Hay diferentes formatos para almacenar el dato vector, en formato shapefile, geodatabase, de tipo CAD o tabla de eventos. Todo va a depender de cuál es el objetivo de nuestro proyecto. El formato shapefile obviamente es un elemento básico, su representación es similar a esta para puntos, esta para líneas, generalmente viene representado por un color, así como este, ¿no? Entonces, medio verde. Son clases de elementos simples, no hay mecanismo de colección, es decir, no hay colección de datos en este tipo de formato. Los atributos se almacenan en formatos de tabla de tipo DBase, en formato antiguo, pero es un elemento estándar. Es un tipo de dato, un tipo de formato estándar, ¿no? Esto significa que cualquier sistema de información geográfica lo puede usar. Obviamente, estás limitado a muchas de las capacidades que un sistema de información geográfica avanzado tiene. Aplicación, digo, ¿no? Una aplicación de sistema de información geográfica tiene, y que lo limita por su forma genérica, que es shapefile. Los formatos de tipo geodatabase, sin embargo, sí permiten almacenar colecciones de datos, sí permite ser administrado por un administrador de base de datos, ¿no? Por un software que es un administrador de base de datos, y puede también almacenar elementos del comportamiento del atributo. Significa que yo puedo decir aquí, nosotros podemos decirle que tales elementos no pueden cruzarse con tales elementos. Es decir, una capa de datos no puede cruzarse con otra capa de datos a menos que cumpla ciertas condiciones, ¿no? Eso es posible validar como comportamiento del dato a través de sus atributos. Existen otros formatos como los CAD File, que son Computer Aided Design File, y en este grupo está el DXF, el DWG, el DGN. Es una colección lógica. En todo caso, son archivos de tipo CAD que la mayoría de nosotros conoce, que generalmente ha sido diseñado para producir grandes cantidades cartográficas de manera rápida, pero que sus elementos en sí son una colección de datos y que base de datos no tiene,
no tiene, solamente son entidades lineales o de tipo vector. ¿No? Ahora, es posible que existan otro tipo de formatos en los cuales sí se puede diseñar, pero ya es otro tipo de formato, ¿no? Es otro tipo de formato. El formato de tipo raster decíamos que es de tipo imagen y viene formado por una sucesión de píxeles. Estos píxeles están formados entre columnas y celdas de igual tamaño. Cada celda almacena un valor que nos define el color que representará algo en el mundo real. Si lo agrupamos, estos colores nos van a representar alguna entidad geográfica. El detalle obviamente el detalle de la imagen va a depender del tamaño de la celda, ¿no? Hay diferentes tipos de formatos, los TIFF, BMP, SID, JPG, cada uno con sus bondades, cada uno con sus bondades. Y bueno, la representación en el software ya es de esta manera. Ahora, haciendo un sumario de los datos espaciales, decimos que los elementos de clases, las colecciones, están dadas por estos tipos de formatos que son almacenados en una base de datos geográfica y que luego pueden ser utilizados a través de aplicaciones como ArcturBox, ArcMap y el catálogo, hablando específicamente de ArcGIS. Aquí vamos a hacer unos ejercicios para que podamos conectarnos a una base de datos y nos toca hablar del modelo lógico. Esto lo hablamos luego en la siguiente diapositiva.